hemos venido forjando, hemos venido desarrollando con la intención de pensar en nuestra región, en nuestra ciudad, a partir de la historia y con ello el reconocimiento de cómo han sido nuestras vivencias, nuestro transcurrir, cómo han sido nuestros procesos culturales sobre todo. Y en este escenario, pues hoy gratamente tenemos al doctor Jaime Borja, quien viene a desarrollar un tema que sigue siendo de mucha importancia, que sigue brindándonos información muy valiosa acerca de cómo los tunjanos, las tunjanas, hemos venido teniendo nuestros diferentes desarrollos culturales y creo que pues, es una oportunidad muy valiosa para tener al doctor hoy aquí hablándonos sobre todo desde la imagen en el periodo colonial, cómo se construyeron, cómo los entornos culturales generaron esas imágenes, cómo se valoraron y cómo se pueden comparar con otras regiones, en otros lugares, cómo se dio, qué tipo de similitudes o diferencias pueden haber. Es una conferencia muy valiosa y en ese sentido, pues primero me permito comentarles lo que nos va a traer el doctor Jaime. Entonces, el tema es temas y problemas en la cultura visual colonial en Tunja y el altiplano, una mirada comparativa. La cultura visual durante la colonia estuvo marcada por experiencias especialmente religiosas. Sin embargo, esa visualidad permite identificar problemas que están vinculados con la cultura regional, las creencias, los intereses sociales y las expectativas de vida de esa sociedad colonial. Aunque los territorios vinculados a la corona española comparten expectativas debido a los valores del proceso de poblamiento y cristianización, se encuentran diferencias regionales porque lo que se pinta depende del entorno social y cultural que produce el objeto visual. Esto significa que la provincia de Tunja produjo temas específicamente regionales, lo cual se convierte en el objetivo de esta conferencia y lo que intenta identificar. La pregunta por lo que se pinta en Tunja y qué representa de su cultura no solo implica establecer una relación comparativa con lo que se produjo en otros lugares del nuevo Reino de Granada, sino también con el conjunto de los territorios hispanoamericanos. De esta forma, la conferencia pretende precisar la cultura visual colonial en la región. El doctor Jaime Humberto Borja es doctor en Historia de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México y profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes. Su investigación se centra en las humanidades digitales, especialmente en Big Data, en Machine Learning aplicados a la historia digital, área en la que ha desarrollado productos culturales digitales como ARCA, el ebook Historia del Internet y la Web en Colombia. Ha sido curador de exposiciones como Habeas Corpus en 2010 y autor de guiones museográficos para el Museo Nacional, Museo Colonial, los Museos de Arte del Banco de la República y el Museo de Antioquia. Ha publicado 12 libros, 9 textos escolares y más de 65 artículos especializados. Entre sus reconocimientos se destacan el Premio CREA Digital 2017, séptimo Premio de Ensayo en Historia del Arte de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño 2009 y la mención honorífica de la Fundación Alejandro Ángel Escobar 2001. Ha sido profesor e investigador invitado en universidades de Colombia, México, España y Francia y actualmente integra grupos de investigación sobre prácticas culturales, retóricas, jesuitas e historiografía web en América Latina. Doctor Jaime, bienvenido. Muchas gracias por su presencia. Bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación, tanto a la UPTC como al banco. Y quiero compartir con ustedes, ¿me escuchan atrás? ¿Sí? ¿Bien? Sí, señor. Tengo tono de voz bajito, entonces les decía que quiero compartir con ustedes una experiencia de investigación con estos temas que vengo trabajando desde hace algunos años sobre cultura visual colonial. Cuando hablo de cultura visual, lo voy a explicar durante el proceso de esta charla. Estoy pensando no solamente en una historia de la pintura o una historia de las imágenes, sino qué hay detrás de las imágenes y cuál es la cultura
que se refleja, que se revela a partir de las imágenes. Estoy partiendo aquí de un principio básico, y es que los pintores ejecutan obras que son encargadas por comunidades religiosas, que son encargadas por personas que tienen fe. Y detrás de esas pinturas hay una compleja cultura. No me voy a detener mucho con las condiciones de los temas, sino quiero mostrarles cuál es el panorama de la pintura en la región, en Tunja y en parte de la provincia, no toda la provincia, porque ya les voy a contar que hay algunos problemas, pero nos da algunas pistas para ver cómo se refleja, cómo se representa la cultura, sobre todo de los siglos XVI, XVII y XVIII, en lo que se elige como cultura visual. El primer elemento en este sentido es, quiero hacerles una introducción metodológica para que puedan entender de dónde saco los datos. Voy a mostrarles unas proporciones de información, pero básicamente me interesa también plantear una discusión de carácter metodológico de alguna forma, que nos pone también de presente qué está haciendo la historia actualmente y cuáles son los métodos actuales para hacer investigación. En este sentido, mi línea de trabajo es historia digital, es decir, trabajo con herramientas digitales y sobre todo datificando las pinturas. El problema no solamente es ver cuántas pinturas se están produciendo, sino es elaborar una serie de herramientas, ya les voy a mostrar cuál es esa herramienta, que permite trabajar con metadatos. Es decir, el problema no son los datos que me da la pintura, sino los datos que me ofrecen los datos del análisis de la pintura, y al cruzar esa información estamos trabajando sobre una línea que se denomina historia digital. En ese sentido, la pregunta también que está de fondo detrás de esta propuesta es cómo se ha transformado el quehacer histórico en esto que llamamos hoy día salto digital. Es decir, eso que ustedes hacen todos los días, buscar en redes, buscar en Google, mandar un correo, utilizar Instagram, lo están haciendo miles de millones de personas textualmente. En este momento tenemos casi el 60% de la población mundial conectada a la red. Esos son datos. Y esto es lo que favorece la propuesta que voy a hacer. No me voy a demorar mucho con esto, simplemente quiero decir que como historiadores tenemos en este momento nuevos retos desde que hay cultura digital. Entre ellos, cómo concebir la historia y el archivo, primer elemento. El problema ya no es trabajar solamente sobre archivos escritos, sino la posibilidad de construir nosotros mismos nuestro propio archivo, y esto es lo que les voy a mostrar. Segundo lugar, el otro reto que tenemos es cómo generamos nuevas formas de escritura y comunicación, sobre todo empleando los elementos digitales. Y sobre todo, tercer reto, cómo concebir el archivo y la fuente, que esto es gran problema, porque ya las fuentes no solamente son las fuentes que están escritas o las documentales, sino también la construcción de fuentes que hacen parte de la misma cultura digital. Es decir, en este momento Instagram o Facebook o un meme es una fuente para hacer historia, que no va a ser el caso de esta charla, pero está muy relacionado. En ese sentido, quiero mostrarles a grandes rasgos qué es el proyecto ARCA. Y en ese sentido, a partir de mi proyecto ARCA, donde estoy sacando los volúmenes de información que les voy a presentar, quiero introducir este problema: cómo podemos trabajar la cultura colonial desde la cultura digital. Es decir, aparentemente son dos elementos, polos opuestos, porque estamos hablando de los inicios de la cultura nuestra, contemporánea, arraigada en la cultura del siglo XVI y XVII, pero esos elementos los podemos trabajar desde una condición digitalizada. Ahora, en este sentido, vengo con estos dos problemas. Uno, la pregunta que hacía ahora: ¿cuál es el impacto de la cultura digital en la investigación histórica actual?
y los retos que se nos están imponiendo para el desarrollo de estas experiencias históricas. Para el contexto de ustedes, de pronto, si no lo conocen, hace más de 20 años se desarrolló una nueva disciplina social, una nueva ciencia social que se llama humanidades digitales. Es un campo ya definido, es un campo, es una nueva ciencia social que precisamente trabaja la intersección entre tecnología y ciencias sociales. Y dentro de las humanidades digitales hay un campo también muy específico que es la historia digital. La historia digital emplea los mecanismos, las propuestas conceptuales y teóricas de las humanidades digitales, pero lo está espacializando a la pregunta por el discurso histórico. En ese sentido estamos hablando del impacto de lo informático en la cultura y la importancia de someter a análisis mucho más complejos la información que proviene desde esa perspectiva. Inspirado un poco en estos principios de humanidades digitales, desde hace algunos años vine a desarrollar este portal. Si les interesa verlo, esta es la dirección, el lugar donde lo encuentra. Este portal Arca, tiene una serie de características que me permiten proponer lo que les voy a contar hoy. La primera característica, ya regreso sobre esto, es que se trata de hacer una curaduría de archivos visuales. Es decir, aquí es donde vengo un poco con el problema de cómo yo como historiador puedo no solamente recurrir a un archivo, sino construir mi propio archivo. Durante muchos años he venido recogiendo pinturas, si quieren les puedo adelantar más adelante, les puedo contar en cómo se ha dado este mecanismo. En este momento tengo 27.000 pinturas coloniales, que el problema no solamente es recoger 27.000 pinturas, meterlas en un dispositivo digital, sino es generar las herramientas para poder visualizar la información que está en esas pinturas a partir de varias herramientas de Big Data. E incluso algunos experimentos de Machine Learning que permiten, Machine Learning, Big Data, son elementos que están asociados con inteligencia artificial, pero no es la que se puso en moda hace 3 años. Se está haciendo inteligencia artificial desde hace más de 50 años. Más de 50 años se está haciendo inteligencia artificial. Y en historia se está aplicando inteligencia artificial con estas herramientas desde hace más de 20 años. Los primeros ejercicios de aplicación de inteligencia artificial a discurso histórico son del 2010, poquito menos de 20 años. Y aquí estoy empleando 2 herramientas que trabajan con Big Data, con Machine Learning, y en este sentido hay un trabajo de uso de información digital. Ahora, en este sentido, lo que me parece importante llamar la atención es que este dispositivo permite construir mi propio archivo. En este momento tengo 27.000 pinturas que están regadas más o menos en 1.950 sitios distintos a lo largo y ancho de América. No es un portal de pintura colombiana, sino americana, y esto permite, de nuevo el portal, esto permite desarrollar preguntas nuevas que al digitalizar o al someter a programas computacionales estos datos y estos metadatos visuales, puedo producir en este momento alrededor de 150 millones de gráficas distintas a partir de 2 herramientas que estoy empleando. Una es Tableau y la otra es un diagrama de fuerzas. Ahora, hay varios presupuestos, los paso muy rápidamente, que permiten comenzar a plantear el problema aquí en Tunja. El primero de ellos, los paso muy rápidamente, es pensar el nuevo archivo digital como una práctica convergente. A partir de este elemento, hay un tratamiento desde la ciencia de datos. En este caso he elegido el tratamiento de datos semiestructurados para el análisis de los metadatos y una metodología, lectura distante. Es decir, en este momento tenemos ya muchas metodologías para trabajar digitalmente.
Rápidamente explico, mi propuesta de hoy con ustedes es precisamente un ejercicio de lectura distante, donde se trata no de tomar una única pintura, sino tomar, en este caso voy a mostrarles datos de 650 pinturas que se producen en la provincia y que me permite comenzar a compararlo con otras regiones. La lectura distante es todo lo contrario a lo que muchas veces hacemos nosotros en nuestras disciplinas, que es hacer lecturas cortas, lecturas cercanas se llaman, que es analizar los textos o analizar las pinturas. Aquí se trata de tomar grandes volúmenes para que esos grandes volúmenes se puedan ver patrones, y al ver patrones se pueden ver tendencias que no son visibles a simple ojo. Ese es el principio central de la lectura distante. Se trata de generar mapas y esto es precisamente lo que se genera con problemas de visualización. Ahora, el otro problema ya son elementos de carácter digital, que es el carácter hipervinculado y que el archivo cumpla con las características. Rápidamente, Arca, como les decía, es un portal que tiene 27.000 pinturas. Aquí puedo mostrarles, la recolección la he hecho en dos etapas. Una primera fue pintura colonial neogranadina, por eso puedo especificar bastante lo que se produjo en este territorio, y a partir de la experiencia viene la segunda recolección de pintura en el resto de América. ¿Qué ventajas ofrece tener pinturas del resto de América? Que es un poco lo que quiero mostrarles ahora. Dos razones importantes. La primera, ver que la producción local tiene condiciones culturales que son propias a esta región, la producción local. Es decir, a pesar de que estos territorios fueron conquistados por España y colonizados por España, la producción en Quito no es la misma producción visual que se hace en Santa Fe o la que se hace en México. Los temas que se eligen, ya les voy a mostrar algunos ejemplos, los temas que se eligen son temas que hacen parte de la cultura regional. Les doy un ejemplo, bueno, ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos. Hay unas 50 formas de representar a Cristo crucificado. 50 formas. Hay algunas formas que son muy propias de una región. Santoral es gigantesco. Aquí no se representan más de 20 santos. La pregunta es ¿por qué? De hecho, les voy a mostrar ahora las proporciones y voy a ilustrarlo con algunos ejemplos que permite comenzar a ver cómo al hacer lecturas distantes de grandes volúmenes de información puedo comenzar a ver lo que les decía hace un momento, temas que son ocultos, elementos que no son visibles. Y en este sentido aparece la pregunta, ¿de qué manera los temas visuales que elige una determinada cultura colonial manifiestan un conjunto de gestos que representan los valores particulares a esa sociedad? Es decir, estamos partiendo de la idea que la pintura no se hace masivamente, sino lo que se manda a pintar hace parte de la experiencia cultural de la sociedad que lo encarga. Bueno, esto es un diagrama, esto es una base de datos relacional, no entro ahorita con estos detalles, y esta es más o menos la gráfica del portal. Cuando hablo de una base de datos relacional, estoy hablando de la posibilidad de visualizar por cualquier forma de entrada las representaciones visuales. Se puede leer por temas, por descriptores, por símbolos, por personajes, por regiones. Y un último tema que me está interesando ahorita es por gestos. Este es una ficha tradicional. Lo que está en rojo es lo que está hipervinculado. Entonces puedo navegar la base de datos en cualquier dirección, siempre y cuando esté relacionado con los elementos. Esto supone un trabajo bastante complejo de limpieza de datos y modelado de datos, que son algunos elementos técnicos que no vale la pena mencionar ahora. Dos cosas. Este es el Tableau, que es lo que tengo 6 formas de navegar Tableau, que es lo que permite comenzar a pensar los datos y cruzar los datos que están allí vinculados. Y este es el diagrama de fuerzas, que también permite un análisis de la información contenida en la base de datos. Lo que quiero decir con esto
es que hay formas de visualizar la información para poder hacer lecturas distantes. Esas visualizaciones dependen de Tableau. Este tablero es interactivo, es un dashboard interactivo que permite navegar la mayor parte de la información. Y con eso comenzamos ya a contextualizar el problema de la producción local, la producción en Tunja y en la provincia de pintura colonial. Esta base de datos, toda esta información que les he contado, me arroja algunos temas de pronto que son sabidos, pero que creo que la base de datos lo confirma. ¿Qué es lo sabido? Que la pintura colonial es básicamente religiosa. Eso no tiene misterio, todos lo sabemos. Pero puedo comenzar a mirar problemas que son mucho más determinados. Por ejemplo, al hacer la base de datos puedo definir que solamente un 7% de la pintura que se produce en la colonia no es tema religioso. Un 7-8% de la pintura no es tema religioso. De ese 7%, lo curioso es que casi, por ejemplo, los retratos, casi todos los retratos son de eclesiásticos. Curiosamente, aquí en la provincia no hay casi retratos, que esto es un elemento que ya voy a mencionar. Llegar simplemente a esta elección de temas, son 11 categorías, fue un ejercicio de trabajo bastante complicado porque se trata de devolver las imágenes al lugar en que fueron producidas, no a la clasificación que yo tendría como observador contemporáneo. Es decir, esto requiere, para llegar a esta clasificación, una lectura muy detallada de la bibliografía que se produce en los siglos XVI y XVII para saber qué era pintar. O sea, pintar para nosotros es un artista que se inspira y de su imaginación pinta un santo, pinta... Eso no sucedía en esta época. Todas las pinturas están determinadas por grabados. La iglesia permite la circulación solamente de unos cuantos grabados para que no haya errores en la representación visual, para que no haya errores en la fe. Entonces, ustedes van a encontrar que hay muchos temas que son exactamente lo mismo, son igualitos, las pinturas son exactamente las mismas. Les voy a mostrar algunos ejemplos más adelante. E incluso eso lo pueden ver si entran al portal Arca. Aquí en la parte inferior van a encontrar el mismo tema en otros lugares del continente. Y se van a dar cuenta que el modelo para pintar una Sagrada Familia o un retrato, el modelo es el mismo en cualquier parte del continente. La diferencia regional está en la elección del tema y en los elementos que están acompañando esa representación del tema. Ahora, en ese sentido, ustedes pueden darse cuenta que lo que más se pinta en la cultura colonial son santos, pinturas que tienen que ver con la Virgen y en una proporción muchísimo más pequeña, pintura cristológica. Básicamente, entre santos y pinturas de advocaciones de la Virgen se va más o menos casi el 60% de la producción visual colonial. Uno pensaría que Cristo es la figura central, pues resulta que no. Es una figura, no digo marginal, pero tiene una representación mucho más pequeña y esto lo explica el barroco, la cultura barroca, el control barroco de los sentidos, el control barroco de las espiritualidades. Ya les voy a dar unas proporciones y unos ejemplos visuales para la región. Ahora, también pueden observar, y lo vamos a contrastar con el caso de Tunja, que la pintura civil y la pintura llamaríamos de historia es muy escasa. Ahora, teniendo en cuenta esta gráfica, comenzamos a ver los problemas que tienen que ver con el desarrollo de la producción visual con otra característica, y es tener la posibilidad de comparar la producción visual en Nueva Granada o en la provincia en relación con lo que se pinta en los otros dos territorios coloniales. ¿Cuáles son? El territorio luso-americano, viene a ser Brasil y todas las áreas de influencia portuguesa, y las regiones de influencia anglosajona, que hay que considerarlos, pero son una representación visual completamente distinta, que por ser protestantes tienen un uso de la imagen completamente distinta. Y ahí se invierten las proporciones. Si el retrato es
un 6-7% en América colonial, en los territorios protestantes es el 92%. ¿No? O sea, es una inversión completa de temas. Ahora, ya para comenzar a darles datos. Esta es la única también para que puedan imaginarse en dónde se producen las pinturas. Esta es la única representación que tenemos en el continente de cómo podía funcionar la producción de una pintura. Aquí en Tunja no se produjo pinturas. En todo el Nuevo Reino de Granada había solamente 5 talleres que estaban autorizados para producir pintura. 4 de ellos funcionaron casi siempre en Bogotá y un último en Geniza, donde vivían los, bueno, en la región de Geniza, porque tenían una finquita ahí, donde vivían los Figueroa, la familia Figueroa, tanto Baltasar el Viejo, su hijo Gaspar y su hijo Vargas de Figueroa. Es la única, digamos, el único taller. Y los talleres funcionaban más o menos de esta forma. Esta pintura, esta es mexicana, pero nos revela precisamente cómo funcionaba el taller. Los talleres siempre estaban en el primer piso de la casa donde el señor vivía, donde el maestro vivía, y tenía 2 personas que le ayudaban. El aprendiz, que es el chico que tiene aquí unos 12 años, y el oficial. Reconocemos la estructura de gremio: aprendices, oficiales y maestros. El maestro pinta, en este caso está pintando un retrato. El aprendiz, que es un chico de 12 años, la gente entraba. De hecho, el maestro paga para que el aprendiz aprenda, no es al revés. No, el aprendiz, la familia del aprendiz no paga para que le enseñe, es al revés. El maestro paga a la familia por tener una persona que está trabajando para él y le está enseñando el oficio. En esta pintura se puede ver que el chico tiene un grabado en su mano, que es el grabado que inspira pintar comillas al natural, y está preparando los colores. En la parte de atrás está el oficial preparando el lienzo y desarrollando algunas actividades, y alrededor tiene algunos elementos, los temas visuales, que es lo que me interesa. De esta pintura comenzamos ya a plantear el oficio social del pintor. Que tengan en cuenta, no son artistas. O sea, lo que vamos a ver ahora, a partir de este momento, no son obras artísticas. En la colonia no hay arte. Son objetos devocionales que los produce no un artista, un obrador. Un obrador. Y un obrador, quiero decir, un obrador es el maestro carpintero, el maestro zapatero, el maestro sombrerero o el maestro pintor. El pintor está en el mismo nivel que cualquier sujeto que desempeña un oficio manual. No hay arte. El arte comienza a aparecer en la idea de el señor que pinta se vuelve artista o escultor. Es una idea que comienza a aparecer hasta el siglo XIX. Aquí lo que tenemos es un maestro, como si hiciera dulces, sombreros o zapatos. ¿Qué hace? Pinta. Pintar es importante por una razón: porque ayuda a la evangelización y porque ayuda a la predicación. Ese es el valor. Ustedes, si entran a las iglesias todavía, van a encontrar pinturas de gran tamaño. ¿Por qué? Porque las pinturas eran las diapositivas de la época. El predicador, el sacerdote, cuando predica es en relación a las pinturas, las está señalando, las está mostrando. Sirven para ilustrar la predicación. No solamente son objetos para decorar una iglesia o para meditar, son objetos de predicación. Y esto valora un poco el asunto. Entrando a Tunja, como ustedes pueden ver, primero tenemos en el territorio lo que actualmente es la nueva, bueno, Colombia, la antigua Nueva Granada. Vamos a encontrar que hay 2 sectores de producción visual, 3 sectores de producción visual compleja. Está Bogotá, Tunja y Santa Fe de Antioquia. Son los 3 sitios donde se concentra la mayor parte de la producción visual. Entonces, eso me da un primer punto, un primer piso para decir, estamos frente a este territorio que es el segundo territorio que más produce y concentra pintura. Ya les voy a mostrar en qué espacios se concentra y se produce pintura.
Entonces, quiero decir, no es una situación marginal, sino está mucho más presente de lo que nos imaginamos. Muchos de estos datos los tengo confrontados no solamente con la producción visual, sino con testamentos y documentación que permite sobre todo los testamentos, los documentos de albaceas permiten ver la gran producción de cultura visual en región. Ya les doy algunos detalles. No se nota, de pronto por la luz no se nota mucho, pero esto es la producción visual que se concentra en la provincia de Tunja. Claro, aquí hay un juego que es complicado y es la pintura que está situada actualmente en museos y en colecciones privadas, pero también hay mucha producción visual que está aún presente en iglesias, sobre todo en las zonas rurales. A pesar de la devastación, tiene un problema complejo porque ha habido una devastación, sobre todo en los años 70 y 80, por los anticuarios que a los párrocos les cambiaban pinturas viejas por pinturas nuevas. Y se perdió durante los años 70 y 80, se perdió una gran cantidad de la producción visual que se produjo en los siglos XVI y XVII. Lo que tenemos actualmente es una pequeñísima proporción de lo que pudo haber hace unos cuantos siglos. Aquí entonces vamos a ver, ya este mapa lo van a encontrar más definido en el siguiente cuadro que les voy a mostrar. Pongo este San Bartolomé de Sollado, que está actualmente en Santa Clara la Real, porque es un muy buen ejemplo de lo que fue la producción local. Y esto es un tema que se podría comenzar a investigar. ¿Cuál es la razón para presentar tan descarnadamente las pinturas de San Bartolomé? El apóstol San Bartolomé, en la leyenda medieval, le quitaron la piel, lo martirizaron quitándole la piel. En ninguna pintura americana se representa de esta forma. Aquí en Tunja, simplemente aquí en la ciudad, hay más de 6 pinturas que representan a San Bartolomé de Sollado. La pregunta es ¿por qué? Y estos son los que se convierten en temas de investigación, la pregunta por el desollamiento y por la representación. Barrocamente tiene una respuesta, y es que en el barroco la pintura se debía generar una emoción. No solamente la pintura era una representación de un santo, sino la pintura tenía que cumplir 3 funciones. Una función educativa, es decir, tenía que enseñar algo. Aquí el tema que se enseña es el tema de la paciencia frente al sufrimiento, tema que se elige muy claramente en la cultura barroca. El segundo tema, que es importante, suscitar fe. Y el tercero, mover los sentidos, mover los sentimientos, generar una reacción. Y estas pinturas, por supuesto, generan una reacción en la persona. Hay muchos ejemplos de esta naturaleza, pinturas que son propiamente de Tunja y su entorno, y vamos a ver ahora algunas. Ahora, estoy trabajando en este caso, la base de datos me arroja una producción de 609 pinturas, que esto viene a ser más o menos el 35% de lo que se produce, poquito menos, el 29% de lo que se produce en el nuevo reino, que tenemos conocido de la producción en el nuevo reino de Granada. Me destaca, de nuevo, lo que he mencionado. Tunja y sus alrededores, se entiende también por la altísima población indígena, son zonas de concentración de cultura visual. Tengo la distribución. Tunja 220 actualmente, Villalaiba 85, Monguí 45, Chinquinquirá 35, Tibasosa, Turmeque, Tobacía y Sutamerchán son las que vienen a continuación, y después ya tenemos una serie de pueblos que lo que he logrado ubicar son muy pocas pinturas. Tengan en cuenta que no es que, no sé, Cuitiba tenga o Huicán tenga una pintura, puede tener muchas más. Estas son las que circulan o que pueden ser trabajadas a simple vista, al menos de la colonia. Aquí no estoy teniendo en cuenta pinturas del siglo XIX
y mucho menos las copias que son muy frecuentes del siglo XX. Trato de hacer una selección visual. Este primer cuadro, que es lo que se corresponde con este mapa que he mostrado hace un momento, esto nos da una primera perspectiva, unas tres primeras conclusiones. Primero, el corpus visual está asociado a los tres ejes de desarrollo cultural del siglo XVI, XVII y XVIII, Tunja, Villa de Leyva y Monguí, en razones muy distintas. Monguí principalmente por el convento. Lo mismo aquí Sutamerchán entra también por el convento. De hecho, esto me permite también contarles un par de cosas importantes. La provincia de Tunja es la provincia que más conventos tiene fuera de Bogotá. Y es la única zona del país o de la región colonial que tiene conventos rurales. La única. Está asociada a la idea del desierto, fuera del Ex-Homo y fuera del convento de los agustinos recoletos. Ustedes no encuentran conventos rurales casi en ninguna parte del país. Comparativamente, es muy particular porque, por ejemplo, solamente alrededor de Ciudad de México existen 180 conventos, solamente del siglo XVI, sin contar siglo XVII, como centro colonial. O sea, en la Nueva España, 180 conventos, aquí tenemos 2. Les muestra una proporción. Y esto es lo que hace importante algunos de estos lugares. No es tanto Sutamerchán como pueblo, sino es el convento del Ex-Homo que está en Sutamerchán, lo que permite pensar este tipo de producción. Entonces, aquí tenemos una primera perspectiva, y es que tenemos un corpus que está asociado a los ejes culturales, tanto eclesiásticos como administrativos de la provincia en el siglo colonial y siglo XIX. Ahora, también es muy interesante ver la presencia, sobre todo por la gran cantidad de pequeños pueblos que tienen producción de pintura, la presencia del uso de la pintura para una función doctrinal, es decir, en perspectiva doctrinal y parroquial. Tobacía, Turmequé, Sutamerchán son ejemplos, el pueblo, no tanto el convento, de esa producción visual. Esto nos da también una perspectiva que me parece importante que la tengan en cuenta. Muchas veces nos han dicho, o pensamos o creemos que la producción visual de pintura tenía una función catequética, y resulta que no. La pintura no siempre tenía una función catequética. Por ejemplo, en Bogotá pues era una cosa chiquitica. Bogotá del siglo XVII y XVIII tenía 10.000 habitantes, una ciudad de 20 cuadras, un poquito más grande que Tunja en aquel entonces. Bogotá y Tunja siempre estuvieron en disputa, incluso por tamaño. Bogotá como tenía corte, produjo más pintura para decorar, pintura religiosa para decorar. Entonces, pues, la gente decora su casa con santos. Recuerden que estamos hablando de una sociedad absolutamente sacralizada. O sea, es una sociedad que no está secularizada, o sea que la fe sigue siendo lo que ordena todas las experiencias sociales de vida. Luego la gente manda a hacer pinturas para decorar, no solamente para oratorios, sino solamente para iglesias. Y esto lo sabemos, por ejemplo, por los testamentos. Hay testamentos, hay gente, digamos, comerciantes ricos, que en su testamento aparecen más de 600 pinturas. Y no es que tuvieran una gran iglesia, no tienen una gran casa o 2 casas y de pronto un oratorio, y las pinturas las utilizan y en los inventarios van en oro. Entonces en la sala hay esta función de pinturas. Entonces, esto lo menciono porque es importante ver que la función que tiene la pintura en las regiones es distinta. Bogotá no tiene tanto, Bogotá y el Valle no tiene tanta producción para evangelización como sí lo va a tener Tunja. Sobre todo el tipo de temas también, ya lo voy a mencionar, nos deja ver elementos que están vinculados con este aspecto. Bueno, avanzo. Entonces, este es un panorama de las pinturas que están en Tunja, ya les voy a proponer los temas.
o las pinturas que se encuentran, ya voy con esto, que se encuentran en Villa de Leyva y Monguí. Simplemente al tener el panorama de representaciones visuales podemos entender la producción. Y aquí comienzo a detallar problemas que son particulares a la producción visual regional. Dos elementos que quiero mencionar. Actualmente, esta María Magdalena que está aquí en la iglesia de San Francisco es un muy buen ejemplo de uno de los temas que más se representó en la cultura visual de la colonia aquí en Tunja y en la provincia, que es la mortificación, pero la mortificación no masculina, mortificación para la mujer. Es un gran, el volumen de producción de martirios es muy alto. Una santa se puede representar de muchas formas. Las santas casi siempre se representan con el atributo, o sea, la mujer está con ropa normal y con el atributo, quiere decir la palma de martirio y el objeto con la que le dieron muerte. Una de las características de la pintura regional es la representación descarnada del martirio y de la forma como murió. María Magdalena no murió como mártir, pero es un ejemplo de mortificación corporal. Si ustedes ven esta pintura con detalle, entonces si al verla ya lo están observando, ¿alguien ve con qué se está lacerando? Con cadenas. O sea, es una imagen muy fuerte, es decir, tiene cadenas en la mano y se está, el movimiento, como la tiene, se acaba de dar un golpe con cadenas. Sabemos que es María Magdalena porque tiene los atributos propios de María Magdalena, etc. Esto es una imagen interesante, no es la única, tenemos un conjunto de imágenes donde la mortificación se vuelve un eje muy importante del orden social, pero es un discurso que no está dirigido a hombres, es un discurso que está dirigido fundamentalmente a mujeres. Ustedes no van a encontrar hombres mortificándose o santos varones en situaciones de martirio. Los van a encontrar en otro tipo de condiciones, ya les voy a mostrar algunos, sino esto es un discurso que está dirigido hacia la condición de la mujer. Las mujeres deben asumir su condición de mujeres y con esto una condición de mortificación, una condición de penitencia. ¿Por qué? Porque son las que introducen, la mujer es la que introduce el pecado al mundo. Entonces, el modelo évico, modelo Eva, que es la mujer que introduce el pecado al mundo. Este tipo de pinturas, repito, son muy locales. Este tipo de casi siempre la pintura de María Magdalena, lo pueden ver en Arca, las Marías Magdalenas están en poses de arrepentimiento, con una cueva de fondo, con el perfumero, que es cuando unge los pies a Cristo, pero sin vínculos de mortificación. Y esto contrasta con esta imagen que está en la misma iglesia, en San Francisco, que es San Juan de Pomuceno, que también me permite mostrarles algunos detalles interesantes. Hace un rato les decía, esto es cultura visual. Esta cultura visual quiere decir que el problema no es Juan de Pomuceno, el problema es qué hay detrás de Juan de Pomuceno. Ustedes pueden dar cuenta la diferencia que hay entre estas dos representaciones, una mujer que se mortifica, un santo que se exalta. La exaltación, claro, ¿alguien sabe qué tiene en la mano? No. La lengua. Sí, lo que tiene entre los dedos en la parte superior, le sale un rayo, es su lengua. La historia cuenta que este señor, por no querer revelar un sacramento, los pecados de la reina, al rey que estaba celoso, se mordió la lengua y se la quitó. Se automutiló. Fíjense que es una mutilación distinta a la que aparece violencia en el cuerpo, a la que aparece con estas Marías Magdalenas. Aquí la violencia es, y esto es el carácter santo. Pero más allá de la historia anecdótica del elemento que lo decora como santo, tiene una historia muy interesante. Y es que Juan de Pomuceno es uno de los últimos santos que se introduce en culto y lo introducen los jesuitas.
¿Por qué se vuelve tan importante? Ese es uno de los santos con mayor representación, no solamente aquí en la provincia, sino de los santos con mayor representación en toda la región de la Nueva Granada. Es sencillo. Si el Señor no quiso revelarle al rey un secreto de confesión, eh, se puede seguir el ejemplo de él rebelándose contra el rey. Es decir, se vuelve el santo de los criollos en periodo preindependentista. Entonces, fíjense que a esto me refiero con valores que están detrás. San Juan de Pomuceno no tiene tanta fuerza en otros lugares. No hay tantos nepomucenos en Quito, no hay tantos nepomucenos en México, hay bastantes. En Quito o en Guatemala no hay tanta representación. Es un santo que se politiza, es un santo que representa la oposición al rey. Es el santo que permite justificar que el levantamiento al rey es cristiano, porque hay santos que ejercen esa revelación contra él. Y allí viene un poco, de hecho la pintura narra la historia, ahí está el puente de Carlos, famoso puente en Praga, donde lo botaron. De hecho es un santo medieval, es un santo del siglo XIV, que se santifica solamente hasta la primera mitad del siglo XVIII. Entonces es interesante ver que el problema no es la historia del santo, sino la historia cultural que está detrás del santo. ¿Por qué se elige a Juan de Pomuceno o no a uno de los muchos santos que se eligen en el periodo? Es la pregunta que tenemos históricamente detrás de esto. Bien, se la acaba de mostrar. Entonces, de esta forma, no solamente en Tunja, Leiva, Monguí hay una producción de pintura, pero fíjense la diferencia. Si estas son pinturas que son urbanas, tenemos en Monguí este tipo de pintura, que son mucho más alegóricas, que son pinturas que están pensadas para la comunidad, en este caso para el convento de los franciscanos en Monguí, donde casi toda la producción visual es una producción alegórica y culta, como estos árboles. Estos árboles se pueden entender solamente quien conozca de historia franciscana, porque revelan la historia de la orden franciscana. Está el tronco, que es San Francisco, con la Virgen Inmaculada, y a los alrededores los santos, las ramas, son los santos que ha producido la orden, hasta llegar a los santos que se producen en América o santos sujetos. Otra característica muy interesante de esta pintura, que es también un tema muy fuerte, no único, pero muy fuerte en la producción visual aquí en la provincia de Tunja, es la representación de la Inmaculada, que está con San Francisco. Ustedes, si la reconocen, la Inmaculada siempre tiene vestido blanco y hábito en una túnica azul, que es el color de la Inmaculada. ¿Qué tema, digamos, qué importancia tiene la Inmaculada y por qué en esta región? La Inmaculada fue un tema político, no solamente religioso, no es solamente un problema de fe, sino es un problema que se convierte en una tendencia política. ¿Por qué? Porque, a ver, si ustedes saben, no sé si saben, la Inmaculada se vuelve dogma de la Iglesia Católica hasta 1854, hasta el siglo XIX, siglo antepasado. De ahí hacia atrás, en la misma iglesia siempre hubo un debate si la Virgen era inmaculada o no, si había sido inmaculada o no. Los que defendían la Inmaculada eran los franciscanos y los jesuitas. Y el gran enemigo de los franciscanos y los jesuitas fueron los dominicos. Los dominicos no aceptaban el culto a la Inmaculada Concepción. Esto se convierte en una pelea, pero pelea de verdad, o sea, pelea de puñetazo limpio, atestiguado en muchos documentos, en donde los franciscanos le echaban la procesión de la Inmaculada por el frente del convento a los dominicos, salían estos enfurecidos y se agarraban, textualmente se agarraban. Es un problema político. Y este tema, de hecho, se ha trabajado especialmente para Bogotá y Tunja, mostrando las diferencias políticas graves en una sociedad, incluso a la misma iglesia, dividida por el tema de la Inmaculada. También por eso presento un poco de esto, y es la razón por la cual los grandes defensores de la Inmaculada van a ser los dominicos. Entonces, también con esto quiero mostrarles los temas que hay detrás de la producción visual.
Pregunta, ¿de dónde proceden las pinturas que actualmente tenemos en la región? Uno, tenemos la mayor parte de la producción visual está en iglesias. Ahora, hago un preámbulo a este cuadro. Tenemos un gran problema con la ubicación actual porque cuando la pintura se convirtió en arte, la pintura colonial se convirtió en arte en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, comienza una construcción cultural de la identidad nacional alrededor de la producción visual. Ahí se comienzan a hablar de escuelas, la escuela tunjana, la escuela santafereña, la escuela de Popayán, que realmente no existieron. Es un intento nacionalista del siglo XIX por construir la cultura visual como parte del patrimonio y la identidad. Ustedes saben que el patrimonio es otro gran debate porque el patrimonio se construye culturalmente. Ahora, a partir del siglo XIX, yo sé que me queda poquito tiempo, pero voy a tratar de resumirles problemas. A partir del siglo XIX, la pintura se convirtió en un artefacto también de debate nacionalista o regional. Y se comenzó a mover, comenzaron a aparecer los coleccionistas, comenzaron a aparecer los museos tratando de capturar esta esencia de lo nacional, etc. Esto hace que esto no refleja fielmente la distribución de obra colonial en la colonia, sino en donde están actualmente. De todos modos, se puede ver, por ejemplo, tenemos alrededor de 120 obras distribuidas en museos aquí en la región, pero de las 600, casi la mitad, 610 con las que estoy trabajando en este caso, están actualmente todavía en templos e iglesias. Eso quiere decir que a pesar que hubo afectación en los años 60 y 70 al patrimonio, se sigue conservando una buena parte de la producción. Este dato se invierte en muchas regiones del país, donde la mayor parte de las obras están en colecciones o en colecciones particulares, en casas históricas, en alcaldías o en zonas rurales. Aquí, y esto también se vuelve un problema histórico, se puede ver que todavía hay una proporción más o menos alta de producción que se conserva en lugares. Si juntamos iglesias parroquiales con conventos, catedrales y basílicas, tenemos una proporción casi más de la mitad de la producción visual. Y con esto también comenzamos a ver la producción de temas regionales en la pintura. No me quedó muy clara la imagen, pero por ejemplo, esta pintura se encuentra actualmente en el Ecce-Homo, en el convento de Ecce-Homo. Este tipo de pinturas no eran pinturas que se hicieran para iglesias. O sea, una persona que no fuera agustina no tenía la formación para entender el relato de la conversión de San Agustín, que está acá. ¿Me hago entender? O sea, no todos los temas están en cualquier sitio. Los temas se eligen para que estén en determinado lugar. Ya les voy a mostrar pintura que se produce para ciertas iglesias o que se producen para ciertos tipos de santuarios. La pintura que hay en conventos, como lo decía hace un momento con esta otra imagen, estas son pinturas, esta es para franciscanos, esta es para agustinos. Son pinturas cultas, de hecho tiene letreros, tiene filacterias, tiene palabra escrita. Tengan en cuenta que para el siglo, comenzando el 19, el 90% de la población local era analfabeta. No sabía o leer o escribir. Son dos operaciones distintas. Luego, la pintura que tiene filacterias o cartelas es una pintura que se hace para espacios, comillas, alfabetizados. No ocultos, alfabetizados, o que tienen una representación de la imagen mucho más compleja. Este tipo de imágenes sí están diseñadas para ser exhibidas en espacios populares. Actualmente está en el Museo de Villa de Leyva, pero por su condición y el tamaño debió estar en un espacio público, en una iglesia para devoción pública. Y vuelvo otra vez con el tema de comillas, la barbarie del salvajismo con que se representa la mortificación corporal.
que es característica muy regional. Si ustedes ven otras pinturas de San Angelo Mártir, no lo van a ver tan gráfico, tan sangrante, tan apuñaleado, de alguna forma. Son características que es interesante comenzar a ver qué significados tienen dentro de la cultura. Estas son las preguntas que asumimos. Lo mismo con esta, que es una de las pocas pinturas retrato que encontramos actualmente en Santo Domingo. Este tipo de pintura no solamente esta es muy interesante porque es una pintura alegórica, que representa el culto a la Eucaristía, pero tiene donante. El hecho que tenga un donante es el que manda a hacer la pintura y se manda a pintar dentro de la pintura. Uno, como diría Pierre Bourdieu, es un ejercicio de distinción. O sea, es un ejercicio de hacerse distinto dentro de un gran complejo social, y se puede hacer seguimiento a estas familias que son de la élite regional, de las haciendas por lo general, y los cultos devocionales que hay en el periodo. Estos objetos se exhibían y me representan otro problema cultural que está detrás de la imagen, que es la existencia de cofradías en las iglesias de la ciudad. Es decir, estas iglesias funcionaban como cuerpos. Las cofradías es un cuerpo social, se ha estudiado muy poco las cofradías para la región, y estas cofradías, estas pinturas como objeto de cofradía son mandadas a pintar para generar representaciones. Los lugares donde hay mayor frecuencia de pinturas, los sitios, digamos, con mayor cantidad que concentran cultura visual. Bueno, el Museo del Carmen por ser museo, pero fuera del museo, la iglesia conventual de Santa Clara, la iglesia de Santa Bárbara, el convento de Nuestra Señora de Monguí, la catedral de Santiago el Mayor, y lo que quiero también que vean como problema importante es cómo los conventos, por su capacidad de riqueza, acumulan la mayor cantidad de concentración de pinturas en un solo lugar. También aquí hay que ver, digamos, la importancia sobre todo de los conventos femeninos. Ustedes saben que los conventos femeninos eran, comillas, los bancos de la época, los que hacían los préstamos, la palabra crédito es una palabra conventual. La economía conventual, como cada vez que una monjita entraba al convento, por eso es tan importante estas pinturas. Cada vez que una monjita entraba al convento, su familia pagaba una dote al convento. Y esto va generando que Santa Clara la Real, por ejemplo, sea un convento de una capacidad adquisitiva gigantesca. Y no es plática que no se tiene quieta, sino es plata que forma parte de la economía regional del préstamo. Una característica de las pinturas de monjas coronadas que hay aquí en Tunja especialmente es que todas son monjas de velo negro, monjas de velo negro. No hay monjas de velo blanco como hay en Bogotá. Eso quiere decir que estos son monjas pudientes. Velo negro, las monjas de velo blanco eran monjas que la familia no tenía plata, eran chicas, entraban muy jóvenes, 12 años, 13 años máximo. La familia no tenía para pagar la dote, pero había alguien rico que se quería salvar y pagaba la dote de la monja. Eso permitía salvaciones a futuro. Pagaba la dote de la monja. Esas son las monjas de velo blanco, aquí no hay. Esto quiere decir también, este conjunto de pinturas de monjas coronadas nos habla muy bien de una sociedad que tiene también riqueza, acumula riqueza. A eso me refiero cuando hablo de que las pinturas generan temas que están detrás de la representación. Y en ese sentido se puede ver con claridad, con excepción del museo, cómo los conventos son los que acumulan la mayor cantidad de pintura. También por una razón económica. Ustedes no se imaginan el costo de una pintura en la colonia. Era muy difícil que alguien por sus propios medios mandara a pintar una pintura. Una pintura podía tener el precio de un esclavo, si quieren que les dé la proporción. E incluso muchas veces cuesta hasta 2 veces más el marco que la pintura. Los marcos son muchísimo más costosos que la pintura.
Por eso la mayor parte de las pinturas, el comitente, o sea, el que las manda a hacer, por lo general son órdenes religiosas o cofradías. No tenemos casi encargos individuales de pinturas. En la Nueva Granada no subsisten casi documentos, no subsisten casi documentos eso se hace con contratos. Los contratos aquí son muy orales. Y voy cerrando con este ejemplo. Bueno, voy a correr ya un tricito, me demoró un poquitico más y ya. Por ejemplo, los exvotos. Los exvotos están en zonas rurales. Es difícil encontrar exvotos en zonas, en santuarios que no sean regionales. ¿Saben qué es un exvoto? No. Este está en una de las iglesias más interesantes que hay en la región, que es la iglesia de Tópaga. No solamente por el Santo Diablo bendito, por el culto al Santo Diablo, zona minera con el... Sí, se lo saben, supongo. En el arco toral está el diablo. En la cultura colonial se le llamaba el Santo Diablo bendito y es una figura que no es mala. El diablo es una figura bondadosa en zonas de mineros. Esa era una zona de minería. Luego, cuando un minero entraba al socavón, o sea, Dios está arriba en la tierra. Cuando entran al submundo, al socavón, están entrando al territorio de ¿quién? Pues del diablo. Ahí hay que rezarle a él para que se porte bien y la mina no se caiga, no existan gases venenosos o cosas por el estilo. Esto es lo que se encuentra detrás de estas imágenes. Y San Judas Tadeo es uno de los centros de devoción muy fuertes, son copias del 19, pero es todo el culto colonial a San Judas Tadeo. Entonces, fíjense que también son iglesias regionales, iglesias de pueblo tienen una perspectiva completamente distinta al tema que se maneja en otras regiones. Bien, ya para ir cerrando, tenemos categorías por categorías. Fíjense que este cuadro se corresponde, confirma de alguna forma el problema que he mostrado al comienzo. O sea, más o menos los mismos temas, pero varían los porcentajes en relación a la pintura neogranadina o a la pintura que se representa en otros lugares. Fíjense lo que les decía al comienzo. Esta es una región que es curiosamente un tema también por investigarlo porque no hay casi retrato en la pintura regional. Es muy poco el retrato que tiene un porcentaje mucho más alto en otras regiones, no sé, Cartagena, Bogotá, Popayán. Aquí el tema del retrato es muy escaso, incluso ahí se invierte la proporción con temas como Antiguo Testamento, pintura alegórica y emblemática. Unas cosas que me han mostrado estas bases de datos es que la pintura alegórica, que es una pintura compleja de lectura, es muy popular en zonas indígenas o zonas muy rurales. Uno pensaría lo contrario, que requeriría un mayor conocimiento de proporción. O sea, cada una de estas áreas tendría una explicación y habría una diferencia con la producción en otras regiones de la Nueva Granada. En lo particular acá es sobre todo la ausencia de retratos y temas seculares que en otras partes son un poco más comunes. Y aquí tendrían una proporción para que puedan observar comparativamente el tipo de producción en México y Perú. O sea, varía la representación de pintura de santos y la mariológica, pero se da dentro de condiciones más o menos similares. El problema no es tanto la proporción, sino el tipo de temas que se eligen. Para cerrar un poco estos problemas, también para mostrar elementos particulares, a esto me refería hace un momento con la representación particular. Este tipo de representaciones no se dan en otros territorios de la Nueva Granada. Este tipo de pintura es una pintura escatológica, una pintura complejamente escatológica, está lleno de filacterias. Filacterias son los letreritos que salen de la boca, como si la gente estuviera hablando. Y esto hace también digamos, un elemento, no tengo tiempo para contarles, pero estas pinturas cuentan una historia. Y estas historias comienzan incluso con diálogos. Los diálogos no solamente son las palabritas que salen como en forma de cinta, sino los gestos que están haciendo los diversos personajes.
la forma como ponen las manos, que no voy a hablar hoy de esto. Esta pintura es un culto a la muerte, una imagen muy propia de la muerte, y sobre todo el culto a la muerte en esta región, porque en otras regiones no existen pinturas. Aquí por lo menos tenemos identificadas unas 3 o 4 pinturas relacionadas con el culto a la muerte o con la muerte del buen cristiano. Este es uno de los pocos retratos que mencionaba que existe, son muy pocos, son retratos también muy básicos. Y a propósito de subtemas, que quiero mostrar para finalizar cuáles son los más importantes. Aquí tienen un poco la producción local, que obviamente están las advocaciones de la Virgen, pero no cualquier advocación a la Virgen. Esto es lo que nos va a dar una serie de pistas. Muestro 2 ejemplos. Uno, los temas de la vida de la Virgen son muy importantes en la producción local, como el tema del purgatorio. Creo que es uno de los temas más fuertes, sobre todo en las zonas rurales. No hay mayor concentración de pinturas de purgatorios en todo lo que es la Nueva Granada, como la hubo en esta región. Aquí les muestro 2 ejemplos de purgatorios. Este me parece muy bonito. Este es el de Molí, en la iglesia, no en el convento, sino en la iglesia. Y con esto quiero contarles también lo siguiente. Nosotros leemos muchas veces los purgatorios como la cultura del miedo, ¿no? Como esta amenaza a que la gente se va a condenar, y es todo lo contrario. Son objetos muy amorosos, por llamarlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque representan las 3 iglesias. La cultura barroca hablaba de 3 iglesias: la iglesia militante, la iglesia glorificada y la iglesia purgante. Es decir, los santos, los que están aquí en la tierra, y los que están en el purgatorio, limpiando sus pecados para poder subir al cielo. Estas pinturas representan esa cultura, y es una relación. Estas pinturas son relaciones de solidaridad. En el sentido en que la persona que está rezando, el que está aquí, que es la iglesia militante, le reza a las almas del purgatorio le rezan a los santos para que intercedan por la gente que está abajo, el purgatorio. Si yo les hago el favor de rezarle a los santos para que me ayuden con los purgantes me hacen favores. Esa es toda la cultura popular regional alrededor de las benditas almas del purgatorio. Que lo conocen, creo. Que las almas del purgatorio hacen favores. Entonces es una relación de solidaridad. Esto no es una amenaza de muerte ni de purgar, sino es una relación de solidaridad. Yo le pido a los santos para que intercedan por los purgantes, y los purgantes me hacen favorcitos a mí. Ese es el sentido, por eso es que es tan frecuente. O sea, no hay pueblo en Boyacá que tenga una pintura de purgatorio. Es donde se encuentra la mayor cantidad. Y ya para no alargarles más esto, tenemos de las advocaciones, simplemente tenemos la presencia de las órdenes religiosas: Chiquinquirá, la Inmaculada, la Tota Pulcra, el Rosario, y por supuesto la más importante, que incluso es la única que se va a exportar. Curiosamente, yo creo que ustedes saben que es una pintura rara, porque tiene 3 errores iconográficos que la Iglesia no habría aceptado. Es un misterio porque terminó con tanto culto. Tiene 3 errores. Uno, los santos están invertidos. San Bartolomé tiene que estar al lado se me olvidó el nombre, de San Antonio, por orden de importancia. El santo más importante tiene que estar a la derecha de la Virgen, no a la izquierda. Segundo error, el niño se repite 2 veces, y San Antonio tiene palma de martirio, que no tiene por qué tener palma de martirio, no es un mártir. Eso entre varios errorcitos. Y San Bartolomé tiene libro, no es un doctor de la iglesia. O sea, tiene un montón de errores, pero tuvo culto. Es el único culto local que tuvo, que se exportó. Hay montones de pinturas de Chiquinquirá en Venezuela, en México, en España. Es una devoción que se expande, y tampoco hemos trabajado la expansión del culto de Chiquinquirá. Esta, que es una Virgen del Rosario,
se acompaña con la Inmaculada, que es la segunda Virgen de gran devoción. Finalmente iba a mostrarles algunas gráficas. Bueno, estas son las gráficas para hacer lecturas distantes. La línea de tiempo, como darles un ejemplo, me deja ver las fluctuaciones de en qué momento se pinta más esta pintura. Lo mismo que los mapas de calor me deja ver la proporción de pintura en relación a la categoría en América colonial. Aquí estoy viendo, por ejemplo, Colombia y Venezuela son los espacios donde más culto, Nueva Granada, hay. Lo mismo sucede con los santos. Hay un top 10 de santos coloniales, que la pregunta es ¿por qué ciertos santos son los que más se representan en la región? ¿Qué valores están representando? Ya me captaron la idea, no me quiero demorar más con esto. Entre ellos Santiago Mata Indios, que va a ser muy importante. También no hay pueblo que no tenga un Santiago Mata Indios, que es un ejercicio de lucha. Lo mismo las santas, esta es una de las santas que les decía que se representan. Esta es una santa peruana que contrasta con lo que les he contado, como la parte comparativa, lo mismo que la pintura cristológica. Bien, dejo ahí como para no alargar más la sesión. Pues, si quieren podemos conversar, si tienen preguntas, comentarios. Ya. Sí, bien. Ya como acabas de analizar y hablar todo eso, yo le puedo preguntar para en usted sus palabras por la cultura visual como tal. ¿Cómo, perdón? Como para resumir tus palabras por la cultura visual, si quieren una pregunta. Bien, como para puntualizar. La cultura, digamos, ¿cuál es la cultura visual que hay en la región? Lo que he mencionado es, ya viendo un poco este panorama, es la cultura se revela a partir de lo que se manda a pintar. Aquí yo vería una cultura visual que está basada en modelos de cuerpo. La gran pregunta, no quiero soltar, digamos, conclusiones generalizadas, pero por ejemplo, ¿qué tipo de cuerpo se representa en la pintura colonial en la región? Uno, que es donde está anclándose la cultura visual. La idea del cuerpo mortificado. La hemos visto permanentemente, uno lo ve permanentemente tanto en los santos como en la representación de las vírgenes. Un elemento central de la cultura visual es el cuerpo mortificado, masculino, femenino, en diferentes medidas, pero es esta importancia local de la mortificación del cuerpo. Lo segundo que veo es el culto a las almas del purgatorio. Y en eso también comenzar a reconocer sociedades que son muy mestizas, son las sociedades donde estamos viendo clases muy pudientes con unas necesidades distintas a la presencia conventual que es muy fuerte en la región, que generan culturas visuales. Entonces, con esto a la pregunta quisiera decir, no existe una cultura visual, existen culturas visuales en plural que están delimitadas por el tipo de gente que rinde, que tiene, que genera el culto. Estos problemas que les he mostrado acá, buena parte de ellos son distintísimos a cómo se produce la cultura visual en Popayán, que es el otro gran centro productor de imágenes, que de hecho Popayán depende más de Quito, depende de Quito, de la cultura quiteña, porque eso es Quito, eso ni siquiera era ni siquiera era la Nueva Granada, a la producción de Santa Fe de Antioquia, que es otra cosa completamente distinta, que de hecho también su pintura viene del corredor quiteño, no santafeño. Por mostrarles también, entonces a la pregunta, no existe solamente una única cultura visual, sino existe variedad de culturas visuales, cada una con rasgos definidos, dependiendo del grupo social, de la región, de la pertenencia a un tipo de comunidad religiosa, comunidad indígena, comunidades urbanas, etcétera, etcétera. Si quieren hacemos una recolección de preguntas. Sí, bien. Bueno, gracias por la conferencia. Es muy grato tenerlo aquí, doctor Jaime. Es que me surgió una pregunta acerca de los datos. Cuando uno visita las iglesias aquí en Tunja y en varios lugares,
encuentra que hay vacíos en los retablos. Estos vacíos a veces uno los cuestiona con el párroco o con el cura, preguntando qué pasó ahí, por qué esa pintura es más pequeña, por qué es más grande, por qué se nota el espacio vacío. Y mi pregunta es cómo ha representado esos vacíos y esas cosas en la información que su merced está recolectando para su investigación. Bien, listo. ¿Tienen otra pregunta? Sí. Yo quería preguntar sobre si de pronto Jorge en las investigaciones que ha hecho ha encontrado algo también sobre el grutesco, que es muy importante en Tunja, pero sobre todo es como pintura mural, pero referente a la cultura visual, si eso tiene alguna relación también con lo que hoy hablamos acá, o si es una cosa totalmente aislada. Bien, ya les cuento. Bien, comienzo por respondo las dos preguntas. Viene a esto. Los retablos. Los retablos son muy interesantes y está un poco vinculado con tu pregunta por lo siguiente. Los retablos se les llaman en la cultura barroca, en la cultura colonial, no en la barroca, en la cultura colonial se le llama máquinas de creer. Ese es el nombre, es un nombre muy curioso, ¿no? Máquinas de creer. Los retablos se elaboran como una máquina, es decir, hagan de cuenta una máquina que tiene engranajes, que tiene una lógica. Los retablos, el tipo de columna, que la columna sea salomónica o que la columna sea helicoidal, que tenga uvas o que tenga conchas, todo eso hace parte de un engranaje iconográfico que está generando una serie de representaciones para el sujeto que la está viendo. A ver, mírenlo de esta forma. Lo que nosotros vemos no es lo que ve una persona que viviera aquí en Tunja o en Villa de Leyva o en algunas de algunos de estos sitios hace 2 siglos. La mirada nos ha cambiado. Hemos perdido los códigos de mirar. Al contrario, si ustedes traen una persona del siglo XVIII para acá, se vuelve loca con la cantidad de códigos visuales que tenemos, y más con redes. Los códigos cambian. Los códigos del siglo XVIII para entrar a una iglesia son muy distintos a los códigos que tenemos nosotros. Una persona del siglo XVIII sabe interpretar el objeto que tiene al frente. Por lo que les decía hace un rato, el cura cuando predica es en relación a todo el aparataje visual que está dentro de la iglesia, que incluye el retablo. El retablo es una máquina de creer. ¿Esto por qué lo digo? Porque los retablos, la forma como están las columnas, el número de calles, el número de cuerpos y de calles, va determinando a quién se consagra, cuál es la lógica de lectura del retablo. O sea, tienen una lógica narrativa. Como una curaduría. Exactamente, es una curaduría. Es una curaduría que tiene un objetivo muy claro, un objetivo de fe muy claro, que puede ser escatológico, que puede ser mariano, que puede ser cristológico, que puede ser... Entonces, la forma como se disponen los santos, a derecha y a izquierda, como en el caso de la Chiquinquirá que les acabé de mostrar, se pierde hoy día. ¿Por qué? Porque el artefacto ha tenido, el retablo como artefacto, ha tenido un proceso de 3 siglos, donde cuando se pierde el código, sobre todo a partir del siglo XIX, el cura comenzaba a desmontar, o las cofradías montaban los santos de moda, porque los santos tienen modas, los santos son modas. Hay periodos donde un santo puede ser el eje de un pueblo, fiestas patronales, pero en el momento en que cambia de nombre la iglesia o cambia de orden, por ejemplo, no sé, estoy hablando de Tópaga. Tópaga ha tenido 4 grandes intervenciones: una iglesia jesuita que después fue regentada por franciscanos, luego fue iglesia secular. Cada vez que llega un cura con una perspectiva diferente o perteneciendo a una religión, a una orden religiosa distinta, cambia el sentido de los retablos. Esa es la razón por la cual el retablo que tenemos hoy día, la mayor parte de los retablos que tenemos hoy día no son los retablos del siglo ni siquiera XIX. El retablo es un objeto que ha venido cambiando. ¿Eso cómo se puede estudiar? Con inventarios. De hecho, hay una investigadora que se ha dedicado a recoger los inventarios de las iglesias de aquí de Boyacá, ya tiene un montón, y de hecho está escribiendo un libro sobre los inventarios, y los inventarios son increíbles. No hay inventarios seguidos, pero por ejemplo, en un proceso de 100 años puede haber 4 inventarios. Cuando ves los inventarios, que son muy detallados,
puedes hacer historia de los cambios del retablo, que no son cambios de retablo, sino son los cambios devocionales que se proyectan en el retablo. Ese sería el problema histórico que está detrás de los cambios. Y por eso incorporan a veces santos nuevos. Y si quieren un dato para que vean lo complejo del asunto, la Iglesia Católica, el primer santo que se hace en la Iglesia Católica es del 930, eso viene en la antigüedad. Entre el 930 y 1975, que sube al pontificado Juan Pablo II, la Iglesia había hecho 1500 santos aproximadamente, en esos casi 1000 años de historia. En los 20 y pico de años de pontificado de Juan Pablo II, la Iglesia duplicó el número de santos que se habían hecho en los 1000 años anteriores. Juan Pablo II santificó más de 2000 santos. Es impresionante. Entonces, esto es una vinculación de nuevos santos al santoral. Tenemos, de hecho, miren de esta forma, es hasta 1975 hacer un proceso de santidad se tardaba, más rápido fue Rosa de Lima, 80 años. Entre 80 y 250, 300 años duraba el proceso de canonización de un santo. Ahorita se están haciendo en 5 años. Juan Pablo II se canonizó en 4 años y medio. Eso les revela también cómo las máquinas de creer cambian, porque siempre hay nuevos santos que están renovando el santoral anterior. Incluso uno lo nota aquí en Tunja, por ejemplo, cuando les decía la incorporación de Juan Nepomuceno, cambió muchas iglesias, entronizaron a Juan Nepomuceno, y eso implica que tienen que sacar a alguno que ya no es importante. Ahora tengan en cuenta que en el siglo XVII los jesuitas, se llaman los volandistas, limpiaron el santoral. Entonces, hay muchos santos que de hecho tienen culto todavía, que ya no son santos oficiales de la iglesia. Santa Marta, Santa Bárbara, que tienen gran culto, son santos que se sacaron porque eran más o menos leyendas. Y ahí viene un poco la historia de los grutescos. Las iglesias también revelan su proceso de enriquecimiento. Entonces, ¿a qué me refiero? Una iglesia pobre del 17, 16, 17, bueno, casi todas son del 17 y parte del 18, no tenían plata para mandar a hacer un retablo, sino lo pintaban, que uno lo ve todavía en muchas iglesias rurales. Hay pintura mural y solamente cuando la iglesia se enriquece puede mandar a hacer retablos. Eso hace que también cambie el gusto decorativo. Es que uno muchas veces piensa que la colonia tiene el mismo gusto y los gustos van cambiando, no solamente por estilos. El grutesco es muy de la primera mitad del 17, pero el gusto por el grutesco se pierde en la segunda mitad. De hecho, incluso la representación del cuerpo desnudo. Las Marías Magdalenas del siglo XVII casi siempre se representan desnudas. En el 18 las repintan porque se vuelven inmorales. El Jesús, el Cristo de la humildad, se representa desnudo en el siglo XVII. En el 18 se vuelve una vergüenza y hay que taparlo. Entonces le ponen trapitos. Entonces la desnudez representa la inocencia, pero también puede ser todo lo contrario. Entonces existe una estética que también se va transformando, un gusto que se va transformando, una forma de representar los santos o los grutescos que hacen parte. De hecho se evita los grutescos muchas veces por evitarle a los indígenas la monstruosidad. Ese es el término que se emplea en los concilios regionales. Lo mismo, por ejemplo, que los cristos tricefálicos, que son monstruosos, que es la representación de la Trinidad, el rostro de Cristo con 3 caras, una cabeza, 3 caras, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fue muy usual en el 16, parte del 17, se prohíben y cambian. Lo mismo sucede con los adornos. Unos son modas. Tengan en cuenta que así como les he mostrado pinturas con significados, todo tiene significado. Las flores, las joyas, todo tiene un significado. Para este tipo de sociedad, y a eso me refiero con devolver las pinturas a su lugar de producción. Y sobre todo los significados locales.
que con toda seguridad las comunidades indígenas pueden tenerle significados a una flor o a un pájaro, por ejemplo, que es muy usual. Miren, por ejemplo, las vírgenes de Chiquinquirá. Es un ejercicio muy sencillo. Tomen las vírgenes de Chiquinquirá y miren la cantidad de pájaros que se representan. Yo no sé nada de pájaros, pero veo que son todos diferentes. El Cristo de la Virgen de Chiquinquirá siempre tiene un pájaro en la mano. Muchas veces son endémicos, o sea, son de una región. Entonces uno puede ubicar a veces que una pintura sea de Soratao, que sea de Villa de Leyva, por el tipo de pájaros que se representa al Cristo. Lo mismo sucede con los perros y los gatos que se representan en las pinturas. Son gatos endémicos, son razas endémicas a una región. Sucede mucho con los pájaros. También porque el pájaro representa a los ángeles y representa la resurrección. Esa es la importancia del cambio del gusto. Bien, sí, dime. ¿Cómo se relacionan elementos tan abstractos como el poder político y la economía en obras tan sublimes como las pinturas? ¿Y qué tipo de impacto puede llegar a tener? ¿Me la repites, por favor? Yuri? ¿Cómo se relacionan elementos tan abstractos como el poder político y la economía en obras tan sublimes como las pinturas? ¿Y qué tipo de impacto puede llegar a tener? Bien, ya la conté, muy interesante la pregunta, ya la contesto. Si quieres, la tuya. ¿En qué medida la técnica y la paleta de colores pueden conectar con la imagen reflejada en la pintura o juegan con el entorno? Igual, ¿me la repites, por favor? ¿En qué medida la técnica y la paleta de colores pueden conectar con la imagen reflejada en la pintura o juegas con el entorno? Bien, miren, dos cosas también, ahí me están poniendo a hablar de muchas cosas, pero miren, lo abstracto, la pintura es exactamente eso, es pintar cosas abstractas en un efecto material. Mira, por ejemplo, la que tenemos acá, ahí no solamente es el descendimiento de la cruz, o sea, cuando a Cristo lo bajan de la cruz, sino se está representando es el dolor. O si vemos otro ejemplo, aquí no se está representando un purgatorio, sino la solidaridad. O sea, siempre la pintura está representando algo abstracto. Y esa condición de lo abstracto es lo que sirve también para generar imaginarios. Me voy, por ejemplo, con un caso que no mostré aquí imagen, porque no puedo mostrarlas todas, de uno de los temas muy fuertemente pintados en la región, que es la Sagrada Familia. ¿Qué más abstracto que la familia? Y sobre todo, la familia está emergiendo, la familia moderna aparece en el siglo XVII. ¿Cómo hacer para que digamos, los indígenas abandonen sus relaciones poligámicas? De hecho, tenemos algunas pinturas, no las traje hoy tampoco, pero hay algunas pinturas donde hay un caso muy interesante. Pedro Tabaco, que es el donante de la pintura, manda a pintar una misa de San Gregorio con él incorporado y sus 3 esposas en la parte de atrás. ¿Cómo generar una relación matrimonial monogámica en una sociedad como la colonial, sobre todo en sociedades indígenas donde existen otras prácticas matrimoniales? Es muy sencillo, con la aparición de la imagen de José, María y el Niño Jesús, que se comienza a producir en el siglo XVII. Con esto se genera el imaginario, que es un poco tu pregunta, como algo tan abstracto como familia, se traduce en una práctica. Entonces, la idea no solamente son las cosas abstractas, sino cómo eso abstracto se genera, se vuelve discurso para que se aplique en la vida cotidiana. Entonces, pintar la Sagrada Familia es un intento de convertir la familia nuclear en un comportamiento colectivo. Tengan en cuenta que hoy día se habla mucho de la familia tradicional, realmente no es una familia tradicional. La familia tradicional se comenzó a construir en el siglo XVIII. La familia compuesta por papá, mamá e hijos. La familia medieval o cristiana anterior son familias extendidas, que parece también mucho en la pintura. Entonces creo que hay
representa un poco el asunto. Ahora, con respecto al color, el color es otra cosa que es completamente simbólica en una cultura. Si ustedes ven, ninguna de estas pinturas, ninguna, aquí en Tunja, ni en Bogotá, ni en ninguna parte, tienen colores azules. ¿Sí? El azul es un color muy tardío y lo que vemos como azul realmente es un gris, es un color de grises. ¿Por qué? Porque el azul no se consigue. El azul se sacaba generalmente de la pilázuli. Son colores que se hacen con pigmentos. Se hacen con pigmentos, pero los colores representan, son simbólicos. El rojo representa la pasión. El azul representa la inmaculada. Si no hay azul, pues se utiliza un tipo de gris. El amarillo representa, el verde representa la esperanza. Entonces, cuando tú ves una pintura de estas, las pinturas tienen una carga simbólica, incluso en el uso de la paleta de colores. Y la forma como se dispone, esto se llama invencio. Si quieren ahora les puedo dar ya un poquitico de tiempo, les cuento un poco cómo funciona la invención. Dime si quieres la tuya y después la tuya. Es que una imagen que mostró ahí que era sobre el desenvolvimiento de la cruz me pareció muy impactante. Me gustaría saber cuál es su interpretación según su conocimiento acerca de esa imagen. Esa es. Bien, buena pregunta, además que tienes buen ojo, porque esta pintura no es local. Esta pintura es de Angelino Medoro, que era italiano. Bueno, si quieres hacer tu pregunta y ya contesto las dos. ¿Qué elementos indígenas se pueden, digamos, notar en las pinturas que sobrevivieron a pesar de la colonia? ¿Qué cosa? ¿Qué elementos indígenas? Indígenas. Bien, están muy claras las preguntas. Miren, esta pintura no es local, pero la pongo por una razón muy simple. Angelino Medoro es uno de los primeros pintores que llega acá y es muy importante en la pintura americana. ¿Por qué? Porque él era italiano y es uno de los que introduce lo que en la historia del arte se llama el manierismo. Entonces, si ustedes ven, es una composición muy distinta a las otras que hemos visto. Este señor vive aquí en Tunja un tiempo, produce pintura aquí a finales del siglo, esta es de las más tempranas que hay aquí en Tunja, y de aquí se va a vivir a Quito y luego se va a vivir a Lima, y luego termina en Cusco. O sea, hace un recorrido, es muy importante este señor. ¿Por qué? Porque es uno de los que introduce técnicas de pintura italiana en la pintura local. Posiblemente le enseñó a gente a pintar. Por eso la composición es muy europea. El cuerpo muerto de Cristo arqueado, los gestos del dolor de la Virgen, y ustedes ven la iluminación la está dando, que esto es muy italiano, la antorcha que está prendida y la luz desciende hacia abajo. Es un juego de luces que ustedes ven cualquier otra pintura local, técnicamente no está bien elaborada, técnicamente, lo que menos me importa. Técnicamente no tiene, esta es especial por eso, y aquí en Tunja especialmente hay varias pinturas de Angelino Medoro, por lo que se infiere que pudo haber vivido en la región y pudo haber formado gente en la perspectiva. Tu pregunta, sí, por favor, me la recuerdas. Bueno, teniendo en cuenta que la colonia se estableció en, digamos, territorios indígenas. ¿Qué sobrevive lo indígena? Sí, yo me acordé. Mire, muchas cosas. Sobreviven tanto elementos materiales, porque el pintor pinta, los pintores no son españoles, los pintores por lo general ya son o criollos o son mestizos. A ver, a tu pregunta me da un punto importante. Firmadas, aquí obras menos del 5%. El 95% de la pintura que hay aquí en la provincia es anónima. Y sabemos que en estos talleres que les contaba, había mucho pintor indígena y habían pintores negros o mestizos. Esos meten muchos elementos de su cultura en la tradición visual. Entonces tú encuentras objetos materiales, por ejemplo, la pintura, si ustedes observan con detalle, van a ver mantas indígenas, van a ver tapetes de elaboración indígena, alpargatas,
tipos de canasto y sobre todo mucha joyería. O sea, si ustedes ven, aquí no tengo ejemplos, lástima no tener como más ejemplos, pero por ejemplo, sobre todo en estas, un ejemplo, las chiquinquirás, si ustedes observan, ahí tienen coronas. Muchas veces se les pinta anillos, collares, mucha esmeralda, que la esmeralda es producción local, con unos valores simbólicos muy importantes. Se llenan las vírgenes, por ejemplo, de elementos, y muchos de esos elementos estéticamente están, digamos, relacionados con tunjos, están relacionados con orfebrería indígena. O sea, la tradición orfebre indígena se transfiere a la producción orfebre colonial. Entonces, si ustedes observan, sobre todo las pinturas de vírgenes, tienen muchos anillos, collares, manillas, joyas. Ahí tiene un elemento material. Pero el problema no se agota en tapetes, alpargatas o joyería, sino lo encuentras también en las ideas. Por ejemplo, en los purgatorios, en los purgatorios, gracias. En los purgatorios tienen una cosa muy interesante, estos, que aquí no lo pueden notar, pero si los observan en detalle en la página, van a encontrar que normalmente entre los purgantes siempre hay indígenas. Los pocos retratos que tenemos de indígenas coloniales son los purgatorios. O sea, aquí no hay un solo retrato de un indígena, hay uno solo. Arminio, un indígena que murió en olor de santidad. Pero en la parte de abajo, los purgantes, siempre hay un indígena. Eso da la sensación de que muchos de estos purgatorios fueron pintados por indígenas. Es decir, tenemos una participación muy activa de indígenas en la pintura. Yo creo que hay que revalorar mucho también el lugar que ocupan los indígenas en estas sociedades coloniales, porque están muy integrados, ya no tanto como indígenas, pero sí también como mestizos, están muy integrados ya en el orden colonial. O lo que les contaba hace un rato, hay caciques que son muy poderosos. Aquí en la sabana de Bogotá está cerca de Guaté una iglesia que tiene representación de una indígena con su manta, que fue la que mandó a hacer la iglesia. No conozco casos de pintura mural aquí en Boyacá, pero los cuento. Incluso en Turmeque, en la pintura mural de Turmeque, encuentras elementos indígenas presentes. Por ejemplo, las alas de mariposa que tienen los ángeles. Entonces, encuentras muchos rasgos. Bueno. Sí. Tengo una consulta, es que estoy como un poco confundida con respecto a lo que su merced mencionaba al inicio, que pues se conocía que habían 5 talleres fundamentalmente donde se desarrollaba pintura, que ninguno estaba en Tunja. Entonces, en esa medida me gustaría saber esa cultura, o bueno, por lo que entendí de cultura visual, ¿cómo puede uno considerar que efectivamente Tunja tiene rasgos que son propiamente de territorios y que fueron, digamos, plasmados en las pinturas? Si bien los artesanos ni los personas, los artistas eran de acá, eran locales, pues eran, por ejemplo, de Bogotá, que creo que era la mayor parte, mayor más cercana. Sí, listo, me sirve para aclarar un punto. ¿Había otra pregunta? Profesor, una pregunta. Para interpretar un poco las gráficas o las tablas que utilizaba, entiendo que no son inventarios. No, son... Sí, porque se encuentran, por ejemplo, municipios como el Cocuy, una pintura. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa esa pintura? ¿Es una pintura solamente presente en la actualidad colonial o es una pintura en relación tipológica, digamos, la temática que está trabajando? Bien, listo. Las dos preguntas me ayudan a precisar algunos aspectos que he contado. Cuando hablo de los talleres, estoy hablando de la pintura que es oficial, la que compran generalmente las iglesias, las comunidades religiosas.
hay un ejercicio de control de la Iglesia Católica sobre la producción visual que se da en la región, pero a partir del siglo XVIII comienzan a aparecer pintores locales que ya no funcionan, o sea, por ejemplo, de las que les he mostrado, esta pintura, por ejemplo, es de Baltasar de Figueroa. Esto se debió hacer porque ahí tenían el taller, cerca de Turma, en una finquita, ahí vivían ellos y ahí tenían el taller. Puede hablar de la cultura local. Hay mucha obra de Gregorio Vázquez y de otros pintores de talleres. Acero de la Cruz, pero Acero de la Cruz, por ejemplo, vivía en Villa de Leyva. Pintaba en Bogotá, pero tenía su casa y él era de Villa de Leyva. Por darte ejemplos. A partir del siglo XVIII se pierde la relación con los talleres, siguen existiendo talleres y comienza a aparecer una pintura local que puede ser, por ejemplo, esto. Esto es clarísimamente local, esto no se produce y hay un tipo de control distinto a la producción visual que ya no se hace en talleres. Los talleres se pueden determinar con mucha facilidad por los tipos de composición. Son composiciones, por ejemplo, taller puede ser esto, es taller. Que esta parece que viene también. Puede ser taller, pero talleres asociados e intervenidos. Ahora, hay otra cosa que es muy importante, es que las obras se complementan. Es decir, aquí no se respeta la autoría. O sea, la obra que se encarga sigue siendo objeto de intervención durante los 2 siguientes siglos. Esto se puede determinar muy fácilmente con las radiografías. Cuando una pintura se somete a radiografía, o incluso a análisis de pigmentos, se llama análisis SEM, que es sacar unos milímetros de pintura para analizar la composición química, y eso permite ver la circulación de materiales de dónde proceden. Cuando se hacen simplemente radiografías, se ven que las pinturas se reinterpretan. Una pintura del 17 se reinterpreta en el 18 y aparece con cosas nuevas. Se le alarga el pelo, se le pone tapetes. O sea, lo que uno muchas veces ve en una pintura, eso no lo está viendo. Igual que cuando uno entra en una iglesia. Si ustedes entran a Santa Clara la Real, lo que ustedes están viendo, o incluso a la casa, que no lo he mencionado porque es muy complicado, por ejemplo, hablar de la casa del fundador. La pintura de techo, porque esa pintura de techo fue intervenida en el siglo XX. Las restauraciones del siglo XX, y al hacer la restauración es una cosa absolutamente distinta a lo que pudo ser el objeto colonial. Eso mismo que sucede con un techo pasa con una pintura. Son objetos que se están reinterpretando. Entonces, 2 ideas. Talleres, siglo XVII, la pintura cambia de hechura a partir del siglo XVIII, donde el taller se vuelve ya mucho más local. Es decir, la pintura que uno revisa, por ejemplo, en las iglesias del siglo XVI y XVII, no podría, digamos, enmarcarse dentro de esa pintura local, o bueno, a una escala mucho más pequeña, sino pues de todas formas, digamos, pertenece a una cultura visual, digamos, del país, por decirlo así. No, hay otra característica que es importante, ahora que lo mencionas, es que estas pinturas todas se mandan a hacer por encargo. O sea, para adquirir una pintura alguien no va a una tienda y compra una pintura que necesita, sino se manda a hacer. Y en los contratos, hay muy poquitos contratos acá, pero son muy abundantes en otros sitios. Los contratos se hacen oral, el pintor da las características de qué quiere que se le pinte. Un ejemplo muy claro es la Virgen de Chiquinquirá. Tiene errores, ¿por qué? Porque el que la mandó a pintar dijo, quiero una Virgen del Rosario que tenga un San Bartolomé y este otro santo con estas características. El pintor va y lo pinta. Entonces, se puede mandar a hacer a taller, pero siempre va con encargos. Las pinturas no se producen industrialmente. No hay una producción, o sea, no hay un pintor pintando todo el día, dejando las pinturas en un rincón esperando que llegue el cliente. Toda pintura se produce por encargo.
Y los encargos, el comitente siempre da las características de que quiere que se pinte. Eso también te explica, la pintura puede producirse en Bogotá, pero va con características del comitente, siempre. Lo encuentras, por ejemplo, muy fácilmente con Gregorio Vázquez. Pinturas que el mismo tema, pintado para una iglesia en San Gilio, pintado para Socorro, pintado para Popayán, es distinta, siendo el mismo tema. Porque el comitente es el que encarga, es el que da las características. Ahí es donde comienza uno a hacer historia también social de estos problemas. Y tu pregunta es... Sobre las tablas y los inventarios, ¿sí corresponden a la presencia actual de las pinturas? No, las tablas, digamos, me permite precisar datos. Los datos que les mostré es con la colección visual que tengo de pinturas visuales. Estas pinturas las he conseguido en 4 canales. Recorridos, pinturas que uno toma, 2 libros, 3 red y 4 publicaciones de inventario de algunas iglesias. Hacer esto es bastante complicado porque los párrocos no dejan tomar fotos. O las diócesis tienen leyes a veces muy restrictivas sobre el uso de las imágenes, el uso de las imágenes. Entonces, una iglesia como Wiccan puede tener una imagen, no quiere decir que haya una sola pintura. No estoy contratando con inventarios, sino mi criterio es elaborar un archivo visual, no narrado en documentos, visual, que existe hoy día. Entonces, eso hace que haya iglesias que tengo registrada una sola pintura, que es lo que circula, o la pintura que puede ser colonial. Por lo mismo que decía, muchas iglesias rurales, los curas se deshicieron de la pintura colonial, la cambiaron por pinturas nuevas en las décadas 60, 70 y 80. Y todavía se sigue, los coleccionistas y los anticuarios siguen, digamos, haciendo mal uso de las imágenes patrimoniales. Exactamente. De la conferencia, ¿hay algún artículo o donde podemos encontrar como bibliografía puntualmente de esa comparación con Dinamarca? Puntualmente no, pero tengo un libro, que es un ebook que está abierto, que se llama Los ingenios del pincel. Ahí están los datos o los ejercicios de datos. Muy amable, gracias. Recibimos las... Bueno, sí. A ver. Saber más con respecto a los autores de las pinturas, si estos son locales, cómo llegan a representar esta cultura nueva de la colonización agrícola y cómo también llegan a representar su propia cultura. Mencionaste mucho también que depende mucho de la zona, que era muy diferente dentro de acá a otro lado. Entonces me interesa como saber en la representación de la fusión de estas dos culturas. Bien, listo. Gracias. También una pregunta que me permite precisar cosas. Tiene que ver con lo que mencionaba hace un rato de la producción de los talleres, de la pintura de talleres. Cuando decía a partir del siglo XVIII ya se produce mucha pintura local y eso se ve muy bien, muy claramente por los estilos. Ese tipo de pinturas es difícil que circule. 1. 2. A la gente no le interesa firmar las pinturas en esa época. O sea, todavía no hay una conciencia de individualismo que lleve a generar firmas. Eso hace, y como son objetos que se hacen para la devoción, eso hace que la mayor parte de la pintura sea anónima. Incluso grandes pinturas de taller, por ejemplo, Gregorio Vázquez, que es el más famoso de todos. Gregorio Vázquez, conocemos por catálogos alrededor de 900 pinturas de él, 900. Firmadas, 37. Entonces, por eso va el asunto, y muchas de las pinturas que están firmadas están intervenidas posteriormente por otros pintores. Entonces, alguien dice, compró un San José, le dio por meterle, compró una Rosa de Lima, le dio por meter un San José, se lo añade, que no es de Gregorio Vázquez. Entonces, el objeto
No es como hoy día el objeto artístico, que es una propiedad única con unas características únicas. Estos son objetos que son devocionales y se les puede quitar, poner, agregar, pero generalmente van sin firma. Es un objeto, exactamente. O sea, ¿cómo representación la llegada, la española? O sea, me refiero como desde indígenas pasan a adorar a estas nuevas imágenes. ¿Cómo se representan las pinturas que hacen? ¿De los indígenas? Sí. O sea, ¿cómo llega la cultura visual española? En estas pinturas. En esta, la pregunta es muy complicada porque es que eso es el proceso de evangelización. O sea, es un gran misterio cómo se logra convertir miles de indígenas en un proceso de 30, 40 años que abandonen sus cultos religiosos regionales y comiencen a adoptar el cristianismo. Parte de la adopción de ese cristianismo se hace a punta de imágenes, ¿sí? Y muchas veces por conversión. Por ejemplo, sabemos que la iglesia donde se construyó el santuario de la Virgen de Chiquinquirá era un santuario indígena. Entonces lo que se hace es una transposición del culto indígena sobre el culto cristiano. Lo mismo sucedió, por ejemplo, un caso muy conocido, Guadalupe, la Virgen de Guadalupe. Donde aparece la Virgen de Guadalupe es el Cerro de Tonatzin, donde se adora a la diosa que tiene características muy parecidas. Hay otra pintura muy famosa que es la Virgen del Cerro, en Bolivia, que es la Virgen con la forma de la Virgen de, lo pueden buscar en redes, buscan la Virgen del Cerro en Potosí, y es el Cerro del Potosí, que es la Pachamama, pero con el manto que le cae como forma de montaña. Eso te responde un poco a la pregunta. O sea, el proceso de conversión no es inmediato. Usan mucho la imagen para convertir a los indígenas. Y hoy día seguimos sin investigaciones muy claras de cómo se llevó a cabo ese proceso de conversión de los indígenas, en los cuales muchos de ellos terminaban metiendo elementos indígenas. Lo he encontrado, por ejemplo, en las cruces, en los cristos crucificados, a veces hacían un hueco abajo para meter las figuritas de oro. Entonces se arrodillaban a rezarle a Cristo teóricamente, pero le estaban rezando a los objetos que representaban a sus dioses, por la prohibición, digamos, la fuerza como se llevó a cabo la conversión. O los soles, o las serpientes. Exactamente. Como en Santa Clara la Real, que es un sol en la parte de arriba. Exactamente. O el Santo Diablo Bendito. Exacto. Que por ejemplo el Santo Diablo Bendito son elementos muy indígenas que aún en el siglo XVIII se santifican. El Santo Diablo Bendito es una figura bastante particular. Bueno, muchas gracias. Nos disculpan las últimas solicitudes, pero ya se nos ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias, doctor Jaime. Creo que es un tema que nos puede tener aquí no solamente 2 horas, sino un buen tiempo. Muchas gracias. Gracias al Banco de la República, doctora Diana, aquí siempre atentos a seguir trabajando para que estos espacios se generen y podamos aprovecharlos. Igualmente al Colegio San Viator, a sus estudiantes, gracias por su asistencia. Muy pilos. Sí, y a nuestros profesores, profesoras, estudiantes del doctorado, de la maestría, muchas gracias y por acá nos volveremos a encontrar. Muchas gracias.